Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de pan de vida de esta semana del febrero 12 del 2025. Me da un gusto saludarles porque sé que tú que estás viendo o que vas a ver diferidamente este video es porque tienes la intención de conocer, el hambre de conocer a nuestro Señor Jesucristo, el hambre de conocer la verdad. Tu espíritu, tu corazón, tu alma lo anhelan. Y créeme que es la mejor recompensa que podremos tener para una eternidad. Regresar a casa con papá. Esa es nuestra esperanza. Jesucristo vino a darnos esperanza para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo el Señor. Bueno, pues te doy la bienvenida, es un gusto saludarte, te abrazo desde Morelia, Michoacán, es un gusto saber que tú estás ahí, me gozo en el Señor por tu vida, le doy gracias a Dios por tu vida, porque si tú estás ahí es porque el Espíritu Santo te ha llamado y tú has sido obediente. Has decidido obedecer, has decidido crecer, has decidido que tu carácter se vaya formando de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, la palabra que hoy vamos a ver, yo la titulé La convicción es el fundamento. Y la convicción está relacionada pues con la fe y con el carácter. Recuerda que este año es el año que debemos de aprender a tomar buenas decisiones para crecer espiritualmente y podernos expandir. Y la convicción es parte de esto, de la expansión. Pero vamos a comenzar conociendo qué es la convicción. La convicción es la raíz de la fe, es el fundamento donde tú y yo establecemos nuestra vida. Y tu fundamento tiene que ser en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en Dios? Porque Dios no cambia. Porque si yo pongo mi fundamento sobre la arena, va a hacer que caiga mi casa. Es decir, que mi vida sea derrumbada. Porque la arena es inestable. Podemos llamarle a la arena, podemos decirle que son los deseos, que son las pasiones, que es el dinero, que son las personas. Esto quiere decir que si tu fundamento, la convicción de tu fundamento está basada en la arena, está basada en las personas, en el dinero, en, en los deseos, en tus pasiones, en lo que tú quieres, tarde que temprano, tu vida va a ser derrotada, te vas a sentir derrotado, te vas a sentir derrotada. ¿Por qué? Porque los deseos pueden cambiar. Recuerda que somos personas emocionales. Los deseos cambian, somos personas cambiantes, las personas cambian, el dinero cambia, también es inestable, un día tenemos, otro día no tenemos. Las pasiones, hoy nos apasionamos por algo, mañana nos apasionamos por otra cosa. Entonces, si tu convicción está fundamentada no en la fe, no en Dios, tú tarde que temprano te vas a sentir una persona derrotada. Pero si tú pones tu fundamento en Dios, que es la roca, tu vida estará estable porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por toda la eternidad. Si yo pongo mi confianza en Dios, mi fe en Dios, mi familia en Dios, pongo todos mis proyectos en Dios, pongo mi vejez en Dios, Dios no cambia. Ahora hagamos esta fórmula. Un Dios que no cambia con una convicción que no cambia
tarde que temprano va a traer resultados que van a dar fruto y te van a dar una estabilidad a tu vida, tanto emocional como física y mental. Entonces, vamos a orar para comenzar, para poner en las manos de Dios esta palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tu manera de ser es ser bueno. Bueno, porque tú bendices a buenos y malos, Dios. Pero hoy te doy gracias por cada una de las vidas, por cada una de las almas que van a escuchar esta palabra. Señor, te doy gracias porque tú estás comenzando la obra en cada uno de nosotros, Señor, porque tú ya la comenzaste y tú no nos vas a dejar, Señor, hasta alcanzar el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias porque has entrado a mi vida. Te doy gracias porque me llamaste, porque volteaste a verme, porque tuviste misericordia y tu gracia se derramó delante de mí. Y yo sé, Señor, en mí, y yo sé que haces lo mismo, Señor, igual con todas esas personas que hoy nos están viendo, Señor, que hoy están escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra sustenta nuestras vidas, porque tú has proveído hoy esta palabra. Señor, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Pongo en tus manos este tiempo, Señor. Y pongo en tus manos el internet, Padre, la señal de este internet para que no falle, Padre, en este tiempo que estamos transmitiendo, Señor. Te pido que prepares cada uno de los corazones hoy que van a escuchar esta palabra, ya sea en vivo o en tiempo diferido o por el YouTube, Señor. Gracias, porque yo sé que tú tienes un propósito con cada uno de ellos. Señor, establece tu reino, Señor, establece tu reino. Entrónate hoy aquí, Señor. Entrónate hoy aquí en estas redes sociales, Señor, y que tu revelación nos sea dada, que tú nos des a conocer a tu Hijo Jesucristo, Padre, a través de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la honra y recibe toda la gloria. Amén. Bueno, entonces la convicción va a depender de mi fe y de mi carácter. Recuerda que está relacionado con la fe y con el carácter. Pero, ¿qué es la fe? Hebreos 11.1 nos da la respuesta. Hebreos 11.1. Si tienes por ahí tu Biblia, ábrela, ábrela. Te vas a enseñar a leerla, te vas a enseñar para dónde se encuentra cada libro, si en el Viejo o en el Nuevo Testamento. Esto te va a ayudar mucho para que tú aprendas a leer. Es el libro tan importante que nos da instrucciones, que nos habla del amor de Dios, que nos habla de cómo es Dios, que nos habla de corrección, que nos habla de aliento, que nos habla de cómo debemos manejar nuestra vida, de cómo agradamos a Dios, de cómo nos ve Dios, de cuánto nos ama Dios. Ese libro es hermoso porque cuando tú lo comiences a leer de una manera constante, vas a entender todo esto que Dios nos está hablando y vas a poder vivir en esa convicción, porque eso es la fe. La fe es la convicción de lo que tú estás esperando. Y créeme que en Dios está todo lo que esperamos, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro papá. Entonces Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que esperamos. ¿Tú qué esperas en tu vida? ¿Tú qué esperas que Dios haga en ti? Dios ya comenzó la buena obra en ti, ya comenzó la buena obra en mí. Por eso estamos aquí. Por eso escuchas tú su palabra, porque Dios ya comenzó la obra en ti. Y bueno, vamos a ver qué es el carácter. La fe es eso, es la certeza de lo que tú estás esperando y una convicción firme de quién es Dios, porque eso debe de ser una convicción porque no lo vemos.
pero creemos porque estamos esperando en Él. Él es nuestra esperanza. Entonces el carácter, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? El carácter, con el carácter nadie nace. El carácter se va desarrollando conforme a las experiencias, conforme al aprendizaje. El carácter se forma a través de la convicción. Dios necesita de nuestro convencimiento a pesar de nuestros defectos. Dios no pide de nosotros perfección, pero sí pide convicción, porque la fe real es con convicción. En una convicción tú no te mueves por emociones, tú te mueves por lo que estás esperando, por tu fe puesta en Dios. Esa es la convicción, pero cuando tú te mueves por emoción, la emoción cambia. Recuerda que los seres humanos somos emocionales, pero tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Y eso es parte del carácter. El carácter es con convicción. Cuando tú no te mueves de un lado a otro según la situación. La convicción es cuando tú te mantienes firme en Dios, aunque pase lo que pase, aún en las circunstancias malas, aún en las experiencias malas, aún en la enfermedad. Tú estás convencido que Dios tiene un propósito con eso, porque Dios dice que todo lo que nos pasa obra para bien a los que estamos en Cristo Jesús. Entonces recuerda que Dios usa todo lo que pasamos para ir formando nuestro carácter. En Corintios 9 del 24 al 27 dice así la palabra de Dios. Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el primer premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sino que, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En estos versículos el apóstol Pablo compara la vida cristiana como una carrera, enfatizando la necesidad de disciplina y perseverancia. La buena batalla aquí no es solo cualquier lucha, sino una lucha justa y digna. Pablo nos sugiere que nos comprometamos como él lo hizo en una batalla de por vida contra el pecado, contra las falsas enseñanzas y contra las fuerzas del mal. Él luchó por la fe, definiendo el evangelio y soportando dificultades por el bien de Cristo. Así que hoy te digo, pon tu convicción en el lugar correcto. Solamente hay dos fundamentos en donde tú puedes poner tu convicción. O sea, en donde tú estableces tu vida, en donde tú pones los cimientos, donde tú pones tus pies para cimentarte. Y sería en la convicción o en las emociones. O sea, en la roca o en la arena. Por eso hoy te animo y te digo, pon tu convicción en el lugar correcto. Te voy a dar dos principios que necesitamos aprender para vivir con convicción. Número 1, ¿qué es un propósito? Te preguntarás. ¿Qué es un propósito? Te preguntarás. El número 1 es la convicción debe estar en nuestro propósito. ¿Y qué es ese propósito? El propósito es un objetivo por cumplir, una razón para vivir.
Quien no tiene propósito no sabe para qué vive. Quien no ha conocido el propósito de Dios no tiene una razón para existir. No tiene un camino que seguir. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 138:8. Dios cumplirá el propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8. Otra versión dice, Dios mío, tú cumplirás en mí el propósito de todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí nunca cambia, pues tú mismo me hiciste. Tú nunca me abandonarás. Escucha, amado, escucha. Dios no abandona el propósito que tiene contigo. Dios no nos abandona. No abandona ese propósito que Él ya puso para cada uno de nosotros. Pero hoy te digo, tú tampoco lo abandones. Si tú ya comenzaste a tener hambre por conocer a Jesús, por conocer el verdadero Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único digno merecedor de honra y de gloria, no abandones el propósito. No lo abandones. Cuando creas que tienes un propósito aquí en la tierra, vas a poder enfocarte para cumplirlo. El propósito nos da las fuerzas. Cuando tú crees que tienes un propósito en Dios, te vas a negar a los deseos de la carne. Te vas a negar a las pasiones, porque el que tiene propósito tiene destino, tiene dirección. El que tiene propósito sabe qué le conviene y qué no le conviene. El que vive por un propósito no lo vive cambiando por deseos. Porque la obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Porque Dios te ama tanto que Él no te deja abandonado. Él no abandona el propósito llamado tu vida. Tu vida es un propósito de Dios en esta tierra. Por eso debes tener convicción y decir, yo nací con un propósito. Mira, amado, Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados, Él los puede perdonar. Nuestros errores, nuestras faltas, nuestras caídas, pero Él no puede creer por ti. Tú debes saber que aún con tus errores, Dios va a perfeccionar la obra que ya comenzó en ti. Y si tú tienes convicción, terminarás viendo tu propósito, pero ese propósito demanda tu obediencia. Es lo único que Dios nos demanda. Él no demanda que seamos perfectos ni que no nos equivoquemos, porque Él nos creó y Él sabe que somos seres humanos imperfectos, que somos seres imperfectos, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a caer, que la vamos a regar. Pero Él lo único que quiere de nosotros es nuestra obediencia. Así que yo te invito a ser obediente. Y el segundo principio es, sin Jesús se busca crear un destino y no alcanzar el propósito. Significado de destino, para entender bien el contexto, es un encadenamiento de sucesos que se consideran que son parte de la vida. Es un encadenamiento de sucesos que se consideran que son parte de la vida. La gente que no tiene a Jesús, en su corazón tratan de buscarle sentido a todos esos sucesos para encontrar una razón para vivir. O sea, están viviendo por las circunstancias que pasan, siempre preguntándose por qué les pasan esas cosas. Tratan de buscarle sentido a todo lo que viven. No creen en el propósito, creen en el destino. Esas personas, y te voy a decir por qué yo pasé por eso,
Yo pasé por eso, yo pasé por buscarle sentido a mi vida y lo estuve haciendo de la manera incorrecta. ¿Quién se va a leer las cartas? ¿Quién le crea al horóscopo? Se cree en el destino, en los sucesos que según van a pasar. ¿Quién busca brujos? ¿Quién se va a leer el café, el cigarro? Todas esas cosas son porque están buscando su destino, porque no conocen el propósito. ¿Y sabes por qué Mónica creyó en Jesús? Porque Mónica se cansó de hacer el mal. Mónica se cansó de pensar que ella no tenía esperanza, que ella no tenía un propósito, ella no sabía por lo cual había nacido. Pero gracias a Dios que Él me encontró, me llamó, me eligió, me encontró, me convenció y hoy estoy aquí con la verdad absoluta, con una convicción puesta con ese fundamento que es en Jesucristo, en la verdad, en la vida. Y hoy sé que mi vida tiene un propósito especial que Dios puso en mí. Los que no creen en Dios, los que no creen que Dios tiene un propósito con su vida, creen que les toca a ellos crear un destino, porque creen que son ellos los que deciden su vida. Es a lo que me refería. Estás buscando tu destino en las cartas, en lo que te va a pasar, en el horóscopo, qué te va a decir, qué te depara el destino, dicen por ahí, ¿no? Entonces, cuando tú dependes del destino, es porque tú no conoces tu propósito. Pero hoy Dios nos está mostrando esto. Hoy Dios nos está revelando esto. Dice que todo eso es una mentira, porque la base de tu vida, el propósito de tu vida está en Dios. Él nos creó. Él es el único que conoce nuestra vida desde antes de nacer, porque Él nos eligió, Él nos puso en el vientre de nuestra madre y nos puso en la familia en la que estamos. Porque antes de nacer, Dios ya tenía un propósito con cada uno de nosotros. Antes de nacer, Dios ya tenía un propósito con cada uno de nosotros. Escucha, el que tiene propósito en Jesús vive de convicciones y no de creencias. No de creencias, sino de convicciones, esperando en Dios lo que Dios va a hacer. Porque los que viven creando su destino, hoy creen una cosa y mañana creen en otra. Los que vivimos con convicción solo creemos en una cosa, que el que comenzó en nosotros la obra la va a terminar, que separados de Dios nada podemos hacer, que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Jehová es mi pastor y que nada me falta, que soy templo del Espíritu Santo. Cuando tú crees esto, Dios te va a llevar a cumplir el propósito que Él trazó para tu vida. Cuando tú creas en lo que Dios habla de ti, Él va a llegar a cumplir el propósito por el cual te creó, por el cual te formó. Escucha, el destino no se basa en identidad, sino en circunstancias. En lo que te va a pasar, en lo que va a pasar, en lo que voy a hacer, y tú solito empiezas a crear tu destino con creencias falsas, porque Dios ya dijo que Él te formó, que Él te creó con un propósito, que nada te faltará, que Él nunca te abandonará, que Él tiene grandes cosas para ti y que lo más importante es la salvación. Es decir, las personas que quieren crear su destino, hoy se sienten, hoy se sienten alguien porque logran algo. Pero mañana, si no logran algo,
se siente en otra persona. Esos son cambiantes, eso es no tener convicción. ¿Por qué? Porque su fundamento está fundado en la arena, en cosas inestables, en un destino. Pero la convicción tuya de que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único digno, el único merecedor de honra y gloria, que Dios es tu Padre, que Dios te creó. Tu fundamento es Dios, tu vida tendrá estabilidad, porque ya no te moverás más. Tú tendrás el propósito claro por el cual naciste, porque el destino a los que no creen, a los que tienen su fundamento en la arena, les va diciendo que esa es su forma de vivir, en inestabilidad. Pero los que encontramos propósito en Jesús, sabemos que nuestra identidad no se trata de lo que yo viva, se trata de lo que soy delante de los ojos de Dios. Él ya dijo lo que somos, que a pesar de nuestras imperfecciones, somos sus hijos. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y nada ni nadie va a cambiar eso delante de Dios. Con Jesús encontramos el propósito por el cual fuimos creados. Bendito el día que Jesús entró a mi corazón. Bendito el día que Jesús entró a tu corazón, porque ese día se acabó el destino y comenzó a cumplirse el propósito por el cual tú y yo nacimos. Y si hoy Jesús no está en tu corazón, te tengo una buena noticia. Hoy es el día que empezarás a disfrutar del propósito de Dios, porque Dios está revelando. Tú tienes un propósito en la tierra. Y le doy gracias a Dios por mostrarnos que tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, el cual es ser bendición donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Y si tú te has preguntado para qué naciste, Dios nos da la respuesta en su palabra. Él tiene todas las respuestas porque Él nos conoce, Él nos formó, Él nos creó. Y la respuesta está en Efesios 2:10. Y dice así la palabra de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, tu propósito y mi propósito es que hacer buenas obras en esta tierra. Así que ahí donde tú estás, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo. Mi propósito es hacer buenas obras en esta tierra. Amén. Dios te va a dar dones para que hagas cosas buenas. Dios te va a dar ideas para que hagas cosas buenas. Dios te va a abrir puertas para que hagas cosas buenas. Te va a dar talentos para que hagas cosas buenas. Todo lo malo que has vivido en esta tierra, Dios lo va a usar para que hagas cosas buenas. Porque el propósito de Dios con nosotros son cosas buenas. Él lo dice. Sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Son cosas buenas para ti y para mí. En Dios no existe la maldad. En Dios no existe promesa que no se cumpla. En Dios no existe el abandono. Él comenzó la obra en nosotros y Él no nos va a abandonar. Él va a perfeccionar esa obra hasta pulirnos y hacernos como su Hijo Jesucristo. Porque mira, las cosas materiales, tu profesión, tu negocio, el dinero, son parte del propósito, pero no son el propósito. Ese no es el propósito de nuestra vida, porque tanto tu profesión como tu negocio, como el dinero, son cosas inestables. Todas las cosas materiales son cosas inestables. No te desgastes peleando por las cosas materiales. Todo eso va a terminar. Tu profesión, tarde que temprano. Mira, todos a veces estudiamos una cosa y Dios nos manda a hacer otra.
Entonces, es una inestabilidad, por eso dice que nuestra convicción debe de estar en Dios. Nuestro negocio, unas veces le va bien, otras veces le va mal, es inestable también. El dinero es inestable, a veces tenemos, a veces no tenemos, pero el propósito que Dios tiene con nuestra vida, eso no cambia. Y cuando tú lo encuentras, vas a pelear por ese propósito. Créeme que vas a pelear por ese propósito. Y todo lo que es inestable va a pasar, todos los deseos, las pasiones, el pecado, todo eso va a pasar a segundo término en tu vida. Te vas hasta olvidar de esas cosas porque Dios dice que Él es nuestro pastor y que nada nos falta. Nada nos falta. Él suple cada una de nuestras necesidades en el área que sea. Entonces, voy a terminar este mensaje con esto. En Cristo tú y yo tenemos propósito. Y cuando tú camines en el propósito de Dios, tu convicción se va a arraigar a tu vida y cada vez vas a ser más fructífero, más fructífera. Y vas a ser más maduro o más madura. Y la madurez te va a hacer más consciente en la vida y más consciente de tu llamado en Dios. Porque si hoy tú estás aquí, eso lo creo firmemente que si tú estás aquí escuchando el mensaje, es porque fuiste llamada o fuiste llamado por Dios. Eso quiere decir que eres linaje escogido, eres linaje de bendición, que naciste para buenas obras. Bueno, este es el mensaje que Dios hoy puso en el corazón de esta servidora, de esta sierva, y créeme que me ha edificado. Espero que escuches el mensaje, que tú que estás ahí, que tú que vas a verlo diferido, vengas en obediencia, quieras entender lo que Dios quiere revelarte a través de esta palabra y puedas hacer crecer tu convicción, que tú decidas tomar esa buena decisión de fundamentar tu convicción en Dios, de creer en Dios, de creerle a Dios. Bueno, voy a orar por ti, Padre. Te doy gracias por cada una de las personas que están ahí. Yo los bendigo. Que Dios te guarde y te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Acuérdate que nos encontramos también en YouTube como Mónica Gutiérrez, Pan de Vida. Tú puedes suscribirte a la página y darle like. No olvides compartir estos videos para que más personas conozcan la verdad, para que más personas conozcan su propósito, el propósito por el cual nacieron. Bueno, me despido el día de hoy, te mando un fuerte abrazo. Fue un gusto compartir contigo la revelación de Dios, la palabra del Señor, palabra que da vida a nuestra alma, a nuestro corazón, palabra que renueva nuestros pensamientos y que trae convicción a nuestra vida para formar nuestro carácter en Cristo Jesús. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, 5 de la tarde, no te lo pierdas. Bye, bendiciones.